Capítulo 40. El Shinigami mata a alguien. Kusina tenía la sensación de que hoy iba a ser un buen día. Hoy era la primera vez que había ido a una misión con Minato en bastante tiempo, e incluso estaba un poco reconfortada al saber que también tenía al Kyuubi, o más bien a Kurama, con ellos. Kusina había estado hablando todo el día con Kurama sobre los niños pequeños que cuidaba en el orfanato de la otra vida. Estaba tan agradecida de que Kurama fuera tan buen oyente. Kurama lo vio, un poco diferente. Kusina, interrumpió Kurama a la mujer justo antes de que pudiera lanzarse a un nuevo tema. Kusina detuvo el hilo de sus pensamientos y miró a su compañera pelirroja. ¿Sí? Namikaze está sonriendo ahora. ¿Por qué hace eso cuando claramente no está tan feliz? Kusina puso los ojos en blanco. Oh, es solo él tratando de ser sexy, dijo de manera despreocupada. Minato, quien había elegido no intervenir cuando su nombre fue mencionado, dio un paso por un momento antes de enderezarse y continuar caminando normalmente. Kurama parpadeó. ¿De verdad cree que eso funciona? Por desgracia, sí. Minato tropezó de nuevo pero logró seguir caminando hacia adelante. Kusina sonrió en la dirección general de su esposo antes de continuar. Minato en realidad es un gran amor. Ante la mirada oscura de Kurama, Kusina se apresuró a agregar, tendrás que creer en mi palabra. De todos modos, a él le gusta insistir a veces, pero siempre ha sido ultra confiable, incluso desde que éramos niños. Si hay una persona en toda la existencia en la que sé que puedo confiar, es mi Minato. El amor en la voz de Kusina hacia la rubia brillaba claramente. Kurama no sabía qué responder a eso. Una confianza y un amor tan completos eran conceptos ajenos a la bestia espiritual. Lo más cercano que había conocido era el respeto mutuo del sabio. Sabía por estar dentro de la cabeza de Minato que él se sentía exactamente igual que Kusina. Esas emociones hacían que incluso Kurama se volviera un poco romántico, aunque no lo admitiría nunca. Minato suspiró. A veces se preguntaba por qué se casaba con esa mujer. Antes de que pudiera adentrarse demasiado en el proceso del divorcio, una sensación le rascó el alma. Detente, dijo con urgencia. Kusina hizo lo que le dijo, pero le lanzó una mirada de desconcierto a Minato. ¿Qué es? Minato le dirigió una breve mirada. ¿No sentiste eso? No, dijo Kusina, su confusión evidente. Kurama le dio una mirada de lástima que estaba dirigida directamente a Minato. Pobre Yondaime-kun, debe ser muy difícil complacerla en el dormitorio. Kusina dejó escapar un pequeño ruido y se alejó cuando la cara de Minato se puso completamente carmesí, su urgencia de un momento antes completamente olvidada. No he notado ningún problema, dijo en voz baja. Kurama golpeó su barbilla con un delgado dedo índice. Eres un pobre mentiroso, Yondaime-kun. La frustración sexual puede llevar a problemas incluso en las mejores relaciones. Una vez tuve un harén de más de 100 horas cuando era, ya sabes, en realidad hombre. Podría darte algunos consejos. Todo está en las caderas, para empezar. En segundo lugar, una mujer humana promedio tiene 6 puntos que, Kurama de repente dejó de hablar. Minato no se había dado cuenta por la misma razón que el espíritu zorro se había quedado en silencio. Ante ellos había una sombra que tenía aproximadamente la forma de un hombre que desprendía un aura intensamente maligna. Minato no necesitó mirar hacia abajo para darse cuenta de que sus manos estaban temblando por la intensidad que irradiaba la criatura. Trató de tomar un respiro para calmarse, pero el aire no le llegaba con facilidad. Lo que en realidad era realmente preocupante teniendo en cuenta que todo el asunto de la respiración era solo un hábito practicado y no representaba una necesidad real de oxígeno. El alma de Minato, la base de su existencia continua, estaba siendo sofocada sin esfuerzo por la mera presencia de esta cosa. El guardián de los reinos exteriores nos honra con su presencia. Esta es una ocasión digna de mención. La voz habló en un tono suave, como si estuviera recitando líneas de un guión que no estaba muy contento de estar leyendo. Ese es el mismo tipo, Minato. Él es el que nos agredió, dijo Kusina en voz baja. Minato se sorprendió por la moderación de su esposa de esta manera. Por lo general, ya se habría salido del control. Justo cuando pensó que una mancha roja voló a su lado con una increíble cantidad de intención de matar dirigida a la criatura que tenía delante. Tanto para toda esa moderación. La criatura lanzó un brazo y rápidamente tiró a Kusina al suelo como una muñeca de trapo, con el cuerpo flácido. Estaba equivocada, le dijo a Minato. Yo no era el comité de bienvenida, eran simplemente aspectos de mí mismo. Ese ataque habría destruido a mi enviado inicial. Tal como está, ahora la tengo a mi merced.
Deberías mantenerla a raya. Deberías alejarte de mi esposa, dijo Minato con tranquila autoridad. La criatura se rió. Ah, esa táctica de miedo tuya no funcionará aquí, guardián. No le temo al poder del Shinigami, mucho menos al de un mortal. Tendrás que hacerlo mejor que eso. Creo que esa es mi señal, dijo una voz en la distancia. Minato arqueó una ceja. ¿Obito? Obito salió con una gran sonrisa en su rostro. Ah, Minato-sensei. Perdón por la confusión, pero no pude evitar escuchar cómo este tipo feo los estaba acosando a todos. Pensé que podría ser de ayuda. No seas tan casual. Esta cosa tiene a Kusina. La sonrisa de Obito solo se amplió. Lo sé. Después de todo, le dije que fuera por tu punto débil, Minato-sensei. Los ojos de Minato se entrecerraron. No eres Obito. Obito se rió entre dientes, sus labios se curvaron de placer mientras miraba a Minato. Qué observación más interesante, Minato-sensei. Por un lado, tienes mucha razón en tu afirmación de que no soy Uchiha Obito, pero tu suposición de que esto ha cambiado repentinamente por otro lado está muy lejos de la realidad. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres? Minato demandó. El aparente doble de Obito puso los ojos en blanco. Eso sería revelador, Minato-sensei. ¿Por qué no dejamos que Kusina Nee-chan sea aplastada por esa bestia de allí y nos deleitemos en la compañía del otro? La bestia que sostenía a Kusina pareció sonreír de acuerdo y comenzó a aplastar la garganta de la mujer. Parada. Minato gritó. Podía ver el horrible dolor en el que estaba Kusina, y cómo su alma estaba siendo dañada por la criatura. Kurama, a un lado, se encontró incapaz de moverse mientras miraba la cosa que admitía que no era Obito. Algo en él parecía muy familiar. Demasiado familiar. El impostor se rió entre dientes. Detente, dice. En este mundo de muertos, así como de vivos, no hay lugar para los que mandan con palabras. Son las acciones, Minato-sensei, las acciones que pavimentan nuestra historia. Tus acciones prueban que eres tan débil como pensaba que eras. Mira cómo tu amor se desvanece en la nada, como todo el amor eventualmente lo hace. Minato, que había luchado a través y contra tantos aspectos sobrenaturales de una multitud de mundos con una velocidad cegadora y una habilidad que muchos pensaban sin paralelo, no podía creer que la vista que tenía ante él fuera real. Sucedió en un instante, pero Minato no tuvo piedad de que la acción fuera demasiado rápida para que él la viera. La criatura apretó el cuello de Kusina solo una vez, pero el solo acto de agresión fue suficiente para aplastar su cuello por completo. El espíritu de Minato dolía profundamente mientras veía el cuerpo de su esposa, no, su alma, comenzar a desvanecerse. Sus ojos nunca se abrieron ya que simplemente desapareció de la vista. El impostor frunció levemente el ceño. Bueno, eso es triste. Pensé que Kusina Nee-chan al menos habría tenido la decencia de despertarse y decirte adiós antes de que ella dejara de existir para siempre. Su expresión de repente se convirtió en una sonrisa alegre. Oh, bueno. Supongo que está bien equivocarse de vez en cuando, y en el gran esquema de las cosas, eso realmente es una pequeña cosa en la que estar equivocado. ¿No estás de acuerdo, Minato-sensei? Los ojos de Minato estaban fijos en el lugar donde Kusina había desaparecido. No podía sentirla por ningún lado. No podía sentirla en absoluto. Era como si se hubiera ido. Oh, cierto, lo estaba. El juez de los muertos podía sentir que se enfriaba mientras su mente intentaba enfocar lo que sin duda era la realidad. La existencia de Kusina se había extinguido. Se pensaba que era casi imposible reparar un alma dañada, pero recuperar un alma de la destrucción estaba en un nivel completamente diferente. Las almas no eran cosas fáciles de romper, no estaban destinadas a ser como cuerpos en nada más que en apariencia. No podías simplemente traer un alma de no existir. Incluso los vastos poderes del Shinigami no tenían en cuenta un concepto como la recuperación del alma. Kusina realmente se había ido. Hola. Tierra para Minato-sensei. Es de mala educación mirar al suelo cuando alguien está hablando contigo, ¿sabes? Voy a empezar a pensar que no te agrado. Hubo una risa siniestra después de ese pronunciamiento. No es que me importe, pero ese no parece ser el punto. Minato no dio indicios de haber escuchado una palabra que le habían dicho, y mucho menos de que iba a responder. El impostor alzó los brazos. Oh bien, sea así. Si te vas a hundir en la desesperación puedes unirte a ella para que no exista, pero nunca digas que Uchiha Madara nunca hizo nada por ti.
ahora identificada como el alma rebelde de Uchiha Madara, que francamente no tiene ningún maldito sentido, el alma de cabello azabache blandió un cuchillo y fue directo a la cabeza de Minato cuando de repente una fuerza increíblemente poderosa ondeó a través de toda la dimensión. La criatura que destruyó a Kushina inclinó la cabeza hacia un lado. Oh, él invade mi territorio, creo que toqué un nervio. ¡Qué divertido! De repente se escuchó una voz muy baja cantando, el sonido los envolvió desde todas las direcciones. ¿Y quién eres tú?, dijo el orgulloso señor, ¿que debo inclinarme tan bajo? Solo un gato de otro pelaje, esa es toda la verdad que sé. Con una capa de oro o una capa de rojo, un león todavía tiene garras, y los míos son largos y afilados, mi señor, tan largo y afilado como el tuyo. Y así habló ese señor de Castamere, pero ahora las lluvias lloran sobre su salón, sin nadie allí para escuchar. Sí, ahora las lluvias lloran sobre su salón. De repente, el Shinigami apareció frente a Minato con una expresión sombría en su horrible rostro. Y ni un alma para escuchar, terminó el Shinigami con un murmullo. El Shinigami sacó su daga ritual y deliberadamente se partió el cuello un par de veces antes de mirar a las dos criaturas frente a él. Uchiha Madara, muerto todo este tiempo justo debajo de mis narices. Impresionante. Supongo que he estado torturando a Uchiha Obito todo este tiempo. Una lástima. Madara se encogió de hombros. Lo superará. Me sorprende que hayas venido aquí personalmente, Shinigami-kun. Sabes que, después de todo, tienes prohibido venir aquí, ahora realmente te vas a meter en problemas. Deberías tener más cuidado que eso. Después la parte final del ritual de Bob es usted mismo. El Shinigami arqueó una ceja. No estaría aquí si no supiera que todo el ritual es un pretexto para atraer a Minato y Kushina aquí para que los destruyas. Madara se volvió hacia su cómplice. Guau. Seguro que es inteligente. Y llegó justo a tiempo para ser destruido por ti, oh maestro de los entremedios. Habla sobre la verdadera brillantez. La criatura sombría se rió entre dientes oscuramente. De hecho, entra en mi dominio, donde he sido soberano durante un tiempo sin fin, y me dice que está aquí para mí. ¡Qué arrogante! Minato fue el primero en notar el cambio drástico en la atmósfera, que fue una clara respuesta a la declaración de la criatura. Minato, que había estado totalmente concentrado en la inexistencia de su esposa, había sido arrastrado a la fuerza al presente por el poder crudo de la presencia del Shinigami. Era como si toda la muerte, el dolor, la desesperanza y la desesperación del universo hubiera decidido celebrar una reunión de la Junta aquí en este espacio tan pequeño y no tenía ganas de ser cortés con los espectadores en este momento. La intensidad era lo opuesto al entumecimiento mental, ya que Minato sintió como si las viejas heridas en su alma comenzaran a abrirse por la fuerza psicótica frente a él. Sin embargo, Madara y la criatura sombría no parecían molestar en lo más mínimo. El Shinigami se dio la vuelta y miró a Minato con una expresión muy tranquila. Minato había estado trabajando para el Shinigami durante casi 2 décadas, se sentía como 2 siglos, y nunca había visto al Shinigami calmado. Lo había parecido enojado, vicioso, alegre, divertido y 1 o 2 veces serio, pero el Shinigami ahora estaba mirando a Minato con paz en sus ojos, lo cual era algo que Minato no creía posible. Nunca hubiera comprendido que pudiera existir realmente. La mirada de paz en los ojos del Shinigami contrastaba violentamente con lo que Minato estaba sintiendo en el aire, y su expresión desconcertada lo decía todo. Siempre fuiste relativamente entusiasta, Minato-kun. Tú, que quizás me conoces mejor que cualquier otro mortal, todavía sabes tan poco sobre mí. Te doy crédito de que ya lo sabías, pero ni siquiera tú puedes imaginar esto. Es bastante malo, tengo miedo. Bromeo, me río, conspiro, porque Namikaze Minato me aburrí hace muchos años de las tareas que me encomendaron. Trato con tantos seres menores que podría lamentarme hasta el fin de los tiempos de lo tediosa que es mi existencia y aún tengo tiempo de sobra. El Shinigami se volvió hacia Madara y su corte. Ese no es el caso hoy. Hoy va a ser divertido. Minato finalmente encontró su voz. ¿Por qué es eso? El Shinigami prácticamente sonrió ante la pregunta, aunque Minato no pudo verlo. Porque hoy es el día en que me pongo sentimental. A menudo, y supongo que todavía lo estoy si quiero prestarle atención, estoy limitado por mi posición en lo que respecta al gran plan. Se me ha concedido un poder tremendo mientras jugar dentro de la tiza. Ya no tengo ganas de jugar con la tiza. Los ojos de Madara se agrandaron ante esa proclamación, consciente de lo que el Shinigami quería decir en última instancia. No te atreverías, dijo. El rostro del Shinigami nunca perdió su sonrisa. Esto es culpa mía, supongo.
Bromea lo suficiente y la gente comienza a creer que eres el chiste. Mírate a los dos, tan engreídos en tu posición de poder percibido. Una deidad menor con un reino de segunda categoría que fue subcontratado para el uso de sellos y un hombre cuya relación con su mayor rival podría mantener la erección de Orochimaru saludable durante un año. Sin embargo, ¿te atreves a hablar con el Shinigami de esta manera? No soy solo el dios de la muerte, necios motas de polvo. El dios de la entropía, el señor de la disolución, el heraldo del fin de los días. El Todopoderoso se arrodillará ante mí un día y hará que su espíritu sea cortado en pedazos por mis manos y luego el universo mismo se deshará mientras miro con una maldita bolsa de palomitas de maíz en la mano si así lo deseo. El Shinigami giró su daga para que se mantuviera en una posición de ataque antes de hablar de nuevo, su voz suave pero mortal. Te atreves a hablarme, así que te voy a matar. Eres arrogante, así que voy a matarte. Me subestimas, así que te voy a matar. Pensaste que eras más inteligente que yo, así que voy a matarte. Lo más importante, pensaste que era prudente y una estrategia viable llevarme a alguien a quien realmente adoraba en Uzumaki Kushina, así que te voy a matar. Madara se rió del gran discurso con tanta facilidad como si se quitara un trozo de cuaresma. Hombre, las historias son ciertamente ciertas, sabes cómo dar miedo. Pero está bien, el miedo puede ser bueno a veces. Aprecio el esfuerzo, pero es en vano porque sé esto. En el momento en que entraste en este lugar, perdiste todo de tus poderes sobre la muerte. Así que ahórrame el teatro barato, por favor, todo es bastante triste. Oh, no, el aire a mi alrededor es sofocante, lo que sea que vaya a hacer. Eso. ¿Qué solución más sencilla? En un momento Madara se reía, al siguiente tenía la mano del Shinigami alrededor de su garganta y se estaba ahogando. Tienes la impresión, comenzó el Shinigami, que el único poder que tengo es la muerte. Dime ahora Uchiha Madara, ¿entiendes ahora que tu percepción era incorrecta? El Shinigami apretó el cuello de Madara, contento de permitirle el mismo destino que Kushina cuando la figura en sombras chocó contra el Shinigami y lo tiró hacia atrás. Cuando el Shinigami se enderezó, Madara había escapado y había dejado a la oscura criatura con el asunto que tenía entre manos. La criatura se elevó en toda su altura, por encima de los 6 metros, y soltó una risa siniestra. Tu reinado termina aquí. Tomaré tu manto como mío y gobernaré tanto este vasto reino como el poder de la muerte. Seré un rey. El Shinigami puso los ojos en blanco. Tú puedes ser el rey, ¿cierto? El Shinigami de repente estaba detrás de la criatura y le clavó su cuchillo en la espalda, lo que provocó que la sangre negra brotara de la criatura mientras su poder se disipaba rápidamente. Se escucharon extraños ruidos de gorgoteo cuando aún más sustancia negra se derramó de su boca. Pero un rey sabio sabría no entrometerse en los asuntos de un dios, susurró el Shinigami al oído de la cosa. En el momento siguiente, el ser sombrío se desvaneció en la nada, desapareció para siempre como si nunca hubiera existido. Hubo un incómodo silencio entre Minato y el Shinigami por unos momentos antes de que Minato decidiera romperlo. ¿Cómo vamos a recuperar a Kushina?, dijo con voz hueca. El Shinigami evaluó a Minato largo y tendido antes de responder la pregunta. ¿Ya sabes la respuesta a eso, Minato-kun? Entonces dime que estoy equivocado. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos del joven. Los mismos ojos que miraban al Shinigami con una súplica que el Shinigami nunca había visto en el hombre. No puedo. ¿Por qué no? Me equivoco todo el jodido tiempo. Soy un mortal tonto. No sé nada. Respondo, soy irrespetuoso, me vuelvo loco cuando se trata de problemas, has tenido que sostener mi mano en cada paso del camino. Dime que estoy equivocado. No. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo estar equivocado? Me he equivocado, tanto. Minato se derrumbó y comenzó a sollozar, sus lágrimas caían al suelo sin piedad. El Shinigami no se movió. Por mucho que reprendiera a Minato por sus debilidades, a menudo era difícil recordar su punto más débil de todos, su corazón, que ahora estaba roto en más pedazos de los que incluso el Shinigami podía contar. Kurama, quien había sido casi olvidada, se acercó a Minato y envolvió sus brazos alrededor del angustiado hombre. Trató de luchar contra ella, pero su agarre sobre él era abrumador. Llora, Minato-kun. Solo llora por ahora, dijo en voz baja. Ella le acarició la cabeza mientras sus lágrimas fluían libremente contra su nuca. Los ojos de Kurama se dirigieron al Shinigami y le dieron una mirada que era digna de la propia Kushina. Después de 10 minutos, el Shinigami ya no pudo contener su reflejo nauseoso. A veces es fácil olvidar que eres padre, Kyuubi-chan, dijo burlonamente el Shinigami.
Te has vuelto suave de la cabeza si crees que los planes puestos en marcha por Madara pueden esperar a que sus lágrimas se detengan. Los ojos de Kurama comenzaron a brillar con furia. Me gustaría verte tratar de alejarlo de mí. Eso es suficiente, Kurama-san, dijo Minato mientras se soltaba del agarre de Kurama. La miró a los ojos que solo se preocupaban por él y esbozó una sonrisa. Eres sorprendentemente confiable. Ojalá Kushina-chan hubiera visto más este lado tuyo, le hubiera gustado. Le dio unas palmaditas en la cabeza de una manera afectuosa. Las mejillas de Kurama se sonrojaron de vergüenza. Sabes que todavía soy una bestia espiritual más grande capaz de aplastarte, no deberías acariciarme la cabeza así. Eres adorable. No soy. Kurama insistió mientras hacía pucheros de la manera más adorable de todos los tiempos. 2. Minato le sonrió más ampliamente a Kurama y ahora el espíritu podía ver claramente que no se acercaba a sus ojos. Podemos tener esta charla en otro momento. Por ahora, solo vuelve a mi cabeza y sé lo más inconsciente posible. Shinigami-sama y yo tenemos mucho que discutir. Kurama inclinó la cabeza en señal de deferencia y desapareció de la vista. Mientras se acomodaba en el fondo de la mente de Minato, se sintió abrumada por la cantidad de emoción cruda que la rodeaba, y ninguna de ellas tenía buenas intenciones. Se recordó a sí misma que nunca debía enfadar de verdad a este hombre. Por otra parte, tal vez no quedaba nada que quitarle. 3. Tenemos que hablar, dijo el Shinigami, su voz aún sombría. Minato asintió con la cabeza y miró a lo lejos. Voy a matarlos a todos, Shinigami-sama. Voy a matar a cada uno de ellos y a grabar su nombre en sus almas mientras lo hago. El Shinigami sonrió a su pesar. A veces realmente le gustaba a Minato. Podemos discutir eso en un momento, pero por ahora tenemos que hablar de ti. La cabeza de Minato se giró y miró al Shinigami. ¿Qué hay de mí? Estoy seguro de que has notado que muchos en el mundo espiritual, incluido yo mismo, han tomado lo que podría describirse como un interés especial en ti. Hay una razón para esto, Minato-kun. Minato arqueó una ceja. Entonces, ¿qué? ¿Soy especial? ¿Soy uno entre 1 billón de personas que pueden romper el orden jerárquico y salvar toda la realidad? El Shinigami estalló en carcajadas. Duró 5 minutos. Un vez sabes que lo estaba tirando por ahí. El Shinigami se golpeó un par de veces en el pecho para detener su risa. ¿Quién te crees que eres? ¿El sabio de los 6 caminos? Minato parpadeó. Pero él no salvó toda la realidad. Todavía. Minato parpadeó de nuevo. Perdóneme. Una historia para otro momento, aseguró el Shinigami. En cualquier caso, es todo lo contrario de todo eso. Estás terriblemente roto. Minato se estremeció ante el tono de conversación en el que el Shinigami entregó esa noticia en particular. No dejes a un chico colgado, dijo Minato, tratando de aligerar el estado de ánimo. El fallo. El Shinigami continuó como si Minato nunca hubiera hablado. Probablemente era mejor así. El alma humana es una creación maravillosa. Si se deja sola, puede sostenerse por un tiempo sin fin. Debido a esta durabilidad, es posible que los humanos nazcan de nuevo de vez en cuando y comiencen el proceso nuevamente. Sé todo esto, Shinigami-sama, dijo Minato con poca paciencia. Afirmas saber muchas cosas antes de salir y hacer algo estúpido. Minato se estremeció. Los espasmos deben reservarse para aquellos que no intentan destrozar su alma. El Shinigami se alegró de ver otra contracción antes de continuar. Entonces, ¿recuerdas ese océano sin fin que destruye almas en el que estabas tan orgulloso de haber arrojado a ese tipo al azar? Sí. Sobre eso, bueno, en pocas palabras, Bob puso un poco de agua en tu alma y ahora tienes tiempo prestado. No es tu día, chico. Podías sentir el amor y el afecto fluyendo del Shinigami que estaba tan destrozado por eso. Minato parpadeó. Luego volvió a parpadear. Luego hizo la cosa más extraña que el Shinigami le había visto hacer, dada la situación. Sonrió. Oh, ¿eso es todo? Lo sé desde hace bastante tiempo. El Shinigami tuvo la sensación de que Minato estaba realmente orgulloso de sí mismo por este logro. Supuso que debería dejar que Minato tuviera o de lo contrario podría empezar a llorar como un maldito bebé de nuevo. Oh, dímelo. Minato se golpeó el pecho con el puño cerrado. Desde mi pelea con Bob pude sentir mi alma. No sé si es por lo que hice para ganar esa pelea o si el guardián me hizo más consciente, pero siento que me escabulló lentamente. Por supuesto que no sabía ninguno de los detalles sobre cómo Bob me fastidió originalmente, pero supuse que el resto está bien. El Shinigami estalló en una sonrisa cruel. Buen trabajo, Minato. Estoy orgulloso de que lo hayas descubierto.
Minato en realidad sonrió ante esto, lo que hizo que el Shinigami dudara de que el hombre hubiera estado prestando atención en los 16 años que se habían conocido. Si dioses con menos reputación que yo, el Shinigami hizo una pausa para permitir que Minato se riera esta vez. Te pusieran las manos encima, te harían todo tipo de cosas horribles para aprender el secreto detrás de tu creación, y eso sea simplemente trágico. Minato arqueó una ceja. ¿Por qué sería trágico? Me haces cosas horribles todo el tiempo. Exactamente, y ese es un derecho que se nos otorga a mí y solo a mí. Entonces, ¿por qué no me persiguen? Preguntó Minato. El aura espantosa del Shinigami se intensificó. ¿Quién dice que no lo han intentado? Minato estaba casi sin habla. ¿Me has estado protegiendo? El Shinigami rió oscuramente. Por supuesto, Minato-kun. Eres mía, y cuando otros intentan tomar lo que es mío, debo mostrarles el error de sus caminos. ¿Por qué crees que era una sombra que estaba con Madara hoy y no un dios real? ¿De cualquier tipo? Minato no había considerado eso. La expresión de Minato se oscureció al pensar en el destino de Kushina a manos de esa sombra. La sombra había sido la herramienta, pero el dios que había ordenado que esto sucediera todavía estaba ahí fuera. El Shinigami miró a Minato y vio que tenían pensamientos similares sobre el asunto. Son cobardes que se arriesgarían microscópicamente a sacarme del cuadro en lugar de enfrentarme ellos mismos. Las batallas entre dioses están estrictamente reguladas y, por lo general, alguien muy alto en el tótem va a decidir la batalla basándose en los méritos. El problema para ellos es que los méritos están de mi lado, pero el problema para mí es que si no me enfrentan directamente, pueden seguir jugando en las sombras tanto como quieran. Así que las reglas siguen. Dijiste antes que hoy fue el día en que olvidaste las reglas. Bien. Estaba fanfarroneando. Perdóneme. Las reglas no se olvidan tan fácilmente, Minato-kun. No sería de utilidad para nadie, es decir, para mí mismo, si fuera destruido. Todos tienen su lugar, Minato, incluso yo. 4. La mano de Minato se apretó con rabia cuando el aire se volvió pesado con una energía indómita. ¿Y qué? ¿Simplemente no vas a hacer nada? Los ojos del Shinigami se entrecerraron. Minato-kun, en tu época fuiste anunciado como un shinobi incomparable que incluso en las circunstancias más espantosas mantuvo la calma. Hazlo ahora, procesa todo lo que he dicho y luego llega a la conclusión de esta historia. Minato vio la sabiduría en las palabras del Shinigami y tomó una respiración firme y cerró los ojos. Mientras lo hacía, un escalofrío recorrió sus extremidades y trajo una sensación de paz sobre él. El Shinigami le había dicho mucho, pero ¿cuál era la información clave? De repente, los ojos de Minato se abrieron y comprendió. Vas a jugar su juego. Mientras que ellos tienen sus secuaces, tú me tienes a mí. El Shinigami asintió. Correcto. Y estoy preparado para hacer algo que ninguno de ellos hubiera predicho jamás. El Shinigami blandió su daga ritual antes de tenderla, empuñadura primero, hacia Minato. Minato tomó la daga y de repente supo por qué otros no habrían esperado que el Shinigami les entregara esta daga. Mientras miraba al Shinigami, supo que podría destruirlo si le clavaba este cuchillo. No había diseño, ni logo de cortar aquí ni nada, pero el conocimiento de que este cuchillo podría acabar con el Shinigami estaba firmemente implantado en él. Sí, es una daga como ninguna otra. Con ella no hay nadie, absolutamente nadie, a quien no puedas matar si clavas esa daga en ellos. ¿Permitirán esto? El Shinigami rió oscuramente, y por primera vez Minato sonrió junto con el Shinigami. Es una laguna en las reglas. Nadie consideró nunca que regalaría algo que pudiera dañarme, que era incluso más parte de mí que mis poderes de cosecha reales que tomaste en tu posesión contra Bob. Esa vez que tomaste mi poder, pero ahora en tu mano tienes el corazón de lo que es ser el Shinigami. Comenzó Minato, ¿no me arrancaste literalmente el corazón la última vez que hicimos esto? ¿Qué pasa contigo y la eliminación y entrega de corazones? El Shinigami fue el que se estremeció esta vez. Es simbólico, idiota. Me suena como una caricatura de un sábado por la mañana, murmuró Minato. Minato, dijo el Shinigami, volviendo al trabajo. Sí, Shinigami-sama. Minato respondió. Solo te voy a pedir una cosa en este día. Hizo una pausa para asegurarse de tener toda la atención de Minato. Cuando estuvo seguro de que lo tenía, continuó. Vas a descuartizarlos a todos, Minato-kun. Vas a descuartizar a todos y a grabar su nombre en sus almas mientras lo haces. ¿Lo he dejado claro? Los ojos de Minato se humedecieron pero no cayeron lágrimas mientras se inclinaba por la cintura hacia el Shinigami. Mientras aún estaba inclinado, dijo.
Sí, Shinigami-sama. Se hará. Con un estruendoso crujido desapareció del entremedio. El Shinigami miró a su alrededor y dejó escapar una risa siniestra. Parece que esos tontos se prepararon bien para el dios de la muerte, pero dudo que estén listos para el destello amarillo. Enséñales la locura de subestimar mi astucia, Minato-kun. El Shinigami se dio la vuelta y comenzó a caminar en la dirección donde estaban los miembros caídos del séquito de Minato. Si iba a tener que aguantar un mundo sin cierta pelirroja divertida, al menos podría tener el placer de esparcir la miseria a los seres inferiores. Capítulo 41. Déjalos comer pastel. Namikaze Minato se puso la capa que llevaba el kanji de muerte y recorrió con la mirada su escritorio. Frente a él había varias filas de kunai de 3 puntas junto con un pequeño trozo de papel que detallaba a quién le enviaban primero. Minato arrancó uno de los kunai de su derecha y lo inspeccionó hasta que estuvo seguro de que estaba a la altura de sus estándares. Había diezmado una quinta parte del poder mundial en cuestión de meses con solo estos kunai, y eso fue antes de que un idiota asesinara a su esposa. Con estos podía dejar cualquier cosa que se moviera, y con el estado de ánimo de Minato, tendrían suerte si se detenía cuando lo hicieran. Minato respiró hondo y reflexionó sobre lo que vendría. El título de juez de los muertos no tenía mucho peso en los lugares a los que se dirigía. Dioses, demonios y criaturas sin identidad particular acechaban en la oscuridad jugando con las almas de las personas sin preocuparse por las posibles ramificaciones. Para seres de tal poder debe parecer nada más que un inconveniente. Sin embargo, Minato no era de los que se dejaban atrapar por la percepción. La muerte tendía a hacer que tales asuntos fueran irrelevantes. Minato se acercó un kunai a la cara y miró sombríamente el extremo puntiagudo del arma antes de darse la vuelta y arrojarlo. Minato vio cómo la figura esquivaba el proyectil. Minato había predicho la evasión y antes de que el hombre pudiera reaccionar más, tenía la daga del Shinigami presionada contra su garganta. Estos son tiempos peligrosos, murmuró Minato, su amenaza bastante clara. Especialmente para las personas que no son tan sigilosas como les gusta imaginar. Si una cuchillada en la garganta molestó al hombre, su reacción no lo demostró. Como dices, Okage-sama. Aunque no era mi intención esconderme de ti, estoy naturalmente callado. Minato parpadeó, momentáneamente confundido. Itachi. Itachi habría asentido, pero la daga estaba demostrando ser un buen impedimento para eso. Sí. Minato quitó la daga de la garganta de Itachi y se movió dentro de la línea de visión de Itachi. ¿Qué estás haciendo aquí? Deseo ser juzgado, respondió Itachi. Minato miró a Itachi por un momento antes de mirar por encima del hombro a su kunai. ¿Ves esos kunai detrás de mí, verdad? Itachi se inclinó hacia la izquierda para tener una buena vista del kunai antes mencionado antes de asentir con la cabeza. Sí. Hasta ahora todo va bien, pensó Minato. ¿Para qué son los kunai, Itachi? Itachi no necesitaba su libro de cómo ser un ninja para saberlo. Matando gente. 2 por 2. ¿Cuántos ves? Mucho. Ahora para terminarlo. ¿Por qué crees que tengo tiempo para juzgarte? Porque eres el juez de los muertos. Minato suspiró. Tan cerca. Tienes un minuto antes de que tenga un kunai libre de sangre menos. Itachi se aseguró de hablar rápido. He hecho muchas cosas cuestionables en mi vida. Cuando me enteré de que ibas a ser mi juez, me sentí reconfortado. Tu sabiduría y resolución son bien recordadas en todo el mundo, y no pude pensar en nadie mejor como Shinobi mirar mi vida y decirme si he actuado apropiadamente. El Shinigami deseaba evitar que nos encontráramos por razones desconocidas para mí, pero ahora que está ocupado de otra manera, me encuentro indiferente a sus deseos. Minato se preguntó brevemente si 18 segundos eran lo suficientemente cerca de un minuto para apuñalarlo. En cambio, Minato trató de decepcionarlo suavemente. Itachi, lárgate antes de que te apuñale. 1. Itachi permaneció en su lugar. ¿No preferirías apuñalar a Madara? Minato no pudo evitar sentirse desconcertado por la precisión de la declaración, y quizás un poco paranoico para empezar. ¿Cómo sabes eso? Los gritos de júbilo de Uchiha Madara se pudieron escuchar desde todos los rincones del más allá durante varios minutos mientras detallaba cómo terminó con su existencia. Su impresión de una víctima asfixiada fue bastante acertada, aunque de mal gusto. Minato cerró los ojos. En algún lugar profundo de él podía escuchar los gemidos de Kurama mientras se asfixiaba con algo, en lo que Minato no sabía, ni le importaba en ese momento. Su mente estaba consumida por la destrucción de Madara. Nada más importaba.
Se liberaría de la risa cruel que sonaba persistentemente en su cabeza, y la única forma de hacerlo era cortando a Madara en pequeños pedazos y dándole de comer al Shinigami. Minato abrió los ojos y decidió que Madara no iba a ser el único Uchiha que iba a sufrir hoy. En realidad Itachi, ya que significa tanto para ti, te daré mi juicio. Itachi se animó tanto como Itachi fue capaz de animarse con este pronunciamiento. Lo cual es realmente toda la prueba que cualquiera necesita para saber que Itachi no era tan inteligente como todos pensaban. Muy bien. Y entonces Minato le dijo a Itachi cuál sería su juicio. Minato entró en minuciosos detalles sobre el juicio de Itachi, y sintió que la satisfacción lo recorría mientras el normalmente estoico Uchiha se ponía cada vez más pálido. Confío en que se encargará, Itachi-san, dijo Minato suavemente. Hubo una pausa definida que no estaba presente antes de que Itachi respondiera. Por tu voluntad, Okage-sama. Si uno no lo hubiera sabido mejor, habría pensado que Itachi acababa de comerse una docena de limones. 2. Minato asintió. En ese caso, tengo cosas que matar. Cuídate, Itachi-san. Minato desapareció del espacio blanco junto con todos los kunai que habían estado en el escritorio detrás de él. Mientras tanto, con el Shinigami, algo terrible estaba sucediendo actualmente en el reino conocido como el Intermedio. Un sufrimiento tan grande que las almas más valientes se lanzaron a abismos sin fin y los bebés lloraron por sus madres. En resumen, el Shinigami se estaba divirtiendo. El Shinigami sacó de su túnica una caja marcada como tiempo de diversión feliz, el calvario de alegría, y la sentó suavemente frente a él. Ahora, ¿dónde puse ese cortador de cajas? Murmuró para sí mismo antes de encontrar lo que se parecía sospechosamente a un hueso de un dedo humano de un bolsillo. Suficientemente cerca. Aunque el hueso normalmente no es conocido por sus habilidades para cortar cajas, el entusiasmo del Shinigami por compartir su alegría con sus compañeros compensa con creces cualquier aburrimiento. Pronto, los sombreros de colores brillantes se derramaron por el suelo, cada uno con el nombre de alguien presente inscrito en ellos. En la parte de atrás, en letra pequeña, había algunas palabras simbólicas del Shinigami personalizadas para cada persona. Con un movimiento de su mano, los sombreros se colocaron en su audiencia que pronto sería cautiva, se exhibieron pancartas sobre ellos y la torta encontró su camino hacia la existencia. El Shinigami volvió a concentrarse en todos los presentes, en detrimento de ellos. No se esclavizó incansablemente sobre una estufa caliente para hacer un pastel solo para que esta gente pudiera descansar. Un momento después, fueron despertados por la conmovedora interpretación del Shinigami de feliz cumpleaños, la sangre que brotaba de sus oídos no alarmó a nadie tanto como la voz cantante del Shinigami. Quizás si sus oídos no hubieran estado sangrando, se habrían dado cuenta de que en realidad no dijo cumpleaños, pero el asunto se aclaró un momento después. Api Kusina ya no existe día para todos. Gritó el Shinigami con una voz alegre que tenía una cualidad similar a los clavos en una pizarra, aunque un respiro relativo a su voz de canto. Tan pronto como terminó de hablar, todas las serpentinas de la fiesta se apagaron y las personas presentes pronto se cubrieron con la sangre seca de los inocentes. ¿O eran solo materiales de fabricación barata? El Shinigami no pudo molestarse en verificar eso. Rin, Jiraiya y Aku parecían estar muy desconcertados por las palabras del Shinigami. Lo que hizo pensar al Shinigami que todos eran terriblemente estúpidos, había usado palabras pequeñas y todo. Aunque algo más desconcertó más a Zabuza. Espera, ¿por qué está Aku aquí? Aku estaba a punto de responder cuando se dio cuenta de que él mismo no se conocía. No creo que este sea particularmente difícil, dijo el Shinigami. Hagámoslo un juego, ya que todos parecen estar sufriendo una discapacidad hoy. El primero en responder correctamente se lleva el pastel. A ustedes les gusta el pastel, ¿verdad? Hubo murmullos de acuerdo acerca de que el pastel era algo bueno. Aku está aquí porque te cansaste de torturarlo, adivinó Zabuza primero. Inmediatamente se estrelló contra el suelo en agonía por la mirada que el Shinigami le disparó. El Shinigami tendría que trabajar en su resplandor de agonía, había tenido la intención de sepultar al hombre. Ahora Zabuza, no hay necesidad de insultarme con tus suposiciones, declaró el Shinigami con crueldad. Zabuza hizo una mueca. Ese no había sido su mejor esfuerzo. Jiraiya lo intentó a continuación. Estabas siendo amable y, su frase fue cortada por el Shinigami apuñalándolo en la pierna con un tenedor desafilado. Jiraiya dejó escapar un grito espeluznante mientras trataba de sacar el tenedor. El Shinigami estaba empezando a pensar que tal vez debería comerse a estas personas antes de descartar la idea. Tenía estándares más altos para su comida en estos días.
Mientras Zabuza estaba agachado murmurando para sí mismo y Jiraiya lloraba en lo que era realmente una impresión notable de una niña, Aku se llevó un dedo a la barbilla mientras pensaba con cuidado. Esto debe ser peor. El Shinigami juntó las manos en señal de aprobación fingida. Era la única aprobación que recibirían de él hoy. Bien hecho, Aku, este es de hecho un día trágico. Ya que todos ustedes han desarrollado un problema con su audición, los dirijo a la pancarta que cuelga sobre sus cabezas. En letras que eran sospechosamente del color de la sangre, el letrero decía Kushina se ha ido para siempre. La carita sonriente al final probablemente no era necesaria, pero el Shinigami nunca tuvo una buena relación con la necesidad. Zabuza, todavía en el suelo con mucho dolor, logró hacer la pregunta que estaba en la mente de todos. ¿Qué pasó? Kushina encontró su fin a manos de un tipo al que terminé disparando. Fue todo tipo de trágico. El Shinigami no mencionó que la tragedia en este caso fue el total desperdicio de su tema musical. Las miradas de devastación con las que se encontró con la noticia casi lo compensaron. Casi. Aku comenzó a llorar y Jiraiya le dio una palmada en el hombro al niño. Encontraremos una manera de solucionar esto, dijo en voz baja. Bueno, esto se está volviendo aburrido rápidamente, pensó el Shinigami. Cortando rápidamente trozos de pastel, los puso en las manos de todos excepto de Zabuza. Para él, se puso el plato en la cara y pensó que el hombre eventualmente recuperaría el control de sus extremidades para quitárselo. ¿Pastel?, preguntó Rin. ¿Te lo comes, ves?, dijo el Shinigami. Honestamente, esta gente era tan estúpida. Rin se sonrojó. Lo sé, pero ¿por qué nos das pastel? El Shinigami tenía algunas razones, ninguna de las cuales estaba dispuesto a compartir. Porque siempre que alguien cae, un buen dulce siempre lo anima. Come. Al final, todos dieron un mordisco, incluso el pobre Zabuza discapacitado, y pronto empezaron a llenarse la cara con la deliciosa comida. Esto me hace sentir un poco mejor, murmuró Jiraiya. No está mal, asintió Zabuza. Después de casi terminar la totalidad de su pieza, Aku se volvió hacia el Shinigami. Esto es bastante delicioso, Shinigami-sama. ¿Qué hay en él? El Shinigami fingió pensar por un momento. Oh, lo de siempre. Extracto de chocolate, azúcar de cosecha propia, una pizca de avellana y niños muertos para darle cuerpo. 3. Aku escupió el trozo de pastel que había estado comiendo y tiró su plato al suelo como si estuviera en llamas. ¿Hablas en serio? Jiraiya demandó, claramente indignado. El Shinigami puso los ojos en blanco. Por supuesto no. Aku exhaló un suspiro de alivio. ¡Qué broma más espantosa! Un momento después, el Shinigami terminó su pensamiento. Yo nunca usaría avellana. 4. En las entrañas del infierno Minato tarareó en voz baja mientras caminaba a través del líquido que llegaba hasta los tobillos para llegar al demonio mayor en el centro de la vasta habitación. Alrededor del espacio oscurecido, varios demonios de alto rango tenían kunai, sobresaliendo de ellos o extremidades cortadas de dicho kunai. Había aproximadamente 80 cuerpos en la habitación, todos agrupando sus recursos para crear el charco de sangre poco profundo en el que ahora se encontraba Minato. Minato había escuchado que eran fuertes, aparentemente había sido mal informado. No, Minato, acabas de masacrar demonios con mucha experiencia, como si fuera un juego de niños. No estabas mal informado en absoluto, Kurama trató de decirle a Minato. Sin embargo, ahora su mente estaba cerrada para ella, para su creciente miedo. Eso fue un poco aburrido, le comentó Minato al demonio de piel roja y ojos negros que lo miró con odio. Minato podía decir que quería hacer mucho más que mirar, pero o le faltaba el coraje o tenía suficiente sabiduría para no intentarlo. Dada la rapidez con que el demonio había llamado a sus guardaespaldas, supuso que era el primero. Finalmente, Minato volvió a hablar. Pero tengo un buen presentimiento de que el aburrimiento está a punto de terminar. Te lo haré simple, señor de la avaricia. Vas a decirme lo que necesito saber o te haré daño. No le temo al Labdoar del Shinigami. Su insulto a Minato fue interrumpido cuando Minato le arrojó un kunai en el pecho. No recuerdo haber preguntado por tu miedo, dijo Minato sin emoción mientras avanzaba hacia el demonio. Si quisiera que sintieras miedo, estarías temblando. Lo que sí quiero es saber quién puso a Uchiha Madara en su camino actual. No me iré hasta que me digas. ¿Cuánto tiempo te protegerá tu orgullo del dolor? ¿Avaricia? El demonio escupió sangre negra. Pegas como tu esposa. Sorprendentemente, esto no enfureció a Minato, sino que provocó una risa sin humor en el hombre. Lo dudo, todavía puedes hablar.
Después de varios segundos sin más palabras del demonio, Minato se encogió de hombros. Supongo que es el camino más difícil para ti. Minato sacó el arma del Shinigami a la que había apodado la daga de la muerte y la llevó a su lado. Ah, esa es la razón de tu confianza, declaró Avarice con calma mientras comenzaba a levantarse. Mientras lo hacía, el aire de la habitación pareció evaporarse cuando el pecho de Minato comenzó a palpitar. ¿Te pasa algo, chico de los recados? Minato no dijo nada mientras se concentraba en respirar. No, eso no estuvo bien. No necesitaba respirar, estaba muerto después de todo. Era algo más primitivo, más siniestro que eso. Lo que sea que estuviera haciendo el demonio tenía un férreo control sobre su alma. El demonio se rió. ¿Lo sientes, pequeño mortal? ¿El poder que poseo? No me llamo por codicia simplemente porque deseo poseer cosas, necesito de todo. Puedo sentir tu alma desde aquí, su aroma me agrada. Quiero desollar sus capas externas del resto y observa cómo grita. Empujas algo más allá de tu control. Cuando termine contigo, lo tomaré como un trofeo sobre el propio Shinigami. Fuiste una tontería al venir aquí. Minato sabía que no podía ganar. Lo sabía de la misma manera que conocía el color de su cabello. El demonio tenía razón, había sido una tontería al venir aquí. Aunque eso no era tan importante como lo que el demonio no sabía. Bien dicho, señor de la avaricia. Tienes razón en todos los sentidos. El demonio se burló de Minato. Entonces, ¿estás preparado para aceptar tu final? Un extraño brillo se abrió paso en los ojos de Minato ante esas palabras. Sí lo soy. Con un tirón de su mano izquierda, rompió la empuñadura de la daga de la muerte para revelar que la hoja estaba hueca y llena de un líquido de aspecto vil. Sin dudarlo, Minato se llevó la hoja a los labios y bebió el líquido oscuro de una sola vez antes de arrojar el recipiente ahora vacío al suelo. Minato sintió un pulso atravesar su alma y de repente la presión que lo había agobiado un momento antes dejó de existir. Mientras miraba a Avarice, no vio más que debilidades. 20 en total, cada uno tan fácilmente explotable como el anterior. Minato ignoró la frialdad que sentía entrelazarse con su alma y se concentró en Avarice por ahora. Avarice sintió que los zarcillos de poder que había extendido se marchitaban y morían y dio medio paso hacia atrás. Sabía de la daga del Shinigami, pero ahora sentía su tremendo poder dentro de Minato. Fue perverso. Sin previo aviso, Minato desapareció de la vista y reapareció frente a Avarice. Antes de que el demonio pudiera reaccionar, Minato había hecho un agujero justo encima de su abdomen y, lenta y angustiosamente, retiró el puño de la cavidad torácica. Cuando el puño salió del cuerpo del demonio, Minato habló. Ahora golpeo como mi esposa. El demonio miró a Minato a los ojos y pudo ver el líquido que el hombre había bebido arremolinándose en sus ojos ahora, manchándolos con algo más allá de la comprensión del demonio. Trató de moverse pero descubrió que su cuerpo no respondía. Sintió que su esencia comenzaba a desestabilizarse y luchó duro contra ella, aferrándose a la existencia con cada fibra de fuerza que tenía. Háblame, Avarice. Habla rápido o te desearás la paz de la no existencia, prometió Minato. La avaricia se había roto, su fuerza se evaporó en presencia de Minato. El dios de la vida, murmuró débilmente. Es a quien buscas. Minato asintió. Gracias por tu ayuda. Minato sacó un kunai de su capa y se acercó al demonio paralizado. El demonio miró el arma y sintió el miedo que había negado tener antes. Te dije lo que quería saber. Sí, lo hiciste, estuvo de acuerdo Minato. Y esta es la misericordia que te doy. Agradece que no soy el Shinigami. El demonio dio un suspiro de resignación y cerró los ojos. Vete a la mierda. Elegante, replicó Minato antes de cortarle la garganta al demonio. La sangre negra brotó cuando la cabeza del demonio fue removida de su cuerpo. Podría haber matado limpiamente, pero Minato tenía ganas de hacer un lío hoy. Levantó la cabeza de su enemigo derrotado y se dirigió al dios de la vida. De vuelta con el Shinigami mientras los demás intentaban deshacerse de la comida del Shinigami, los pensamientos de Jiraiya estaban en otra parte donde está Minato. El Shinigami le dio otro mordisco al delicioso pastel y le dio al hombre una gran sonrisa. Minato ha sido reclutado para una misión muy específica para erradicar a mis enemigos. También es una feliz coincidencia que mis enemigos sean probablemente los responsables de la muerte de Kushina. Minato se ha enterado de eso, por supuesto. El Shinigami se preguntó brevemente si Minato había descubierto el secreto de la daga. El Shinigami confiaba en que podía maximizar el uso de la daga, Minato era un tipo brillante después de todo. La cara de Jiraiya se puso blanca.
¿Enviaste a Minato cuando estaba enojado, afligido y liberado por alguien para detenerlo? ¿Sabes lo que va a hacer Minato? Jiraiya tenía pesadillas por los cadáveres que había examinado cuando Minato se molestó durante la guerra. Kid tenía buen corazón, a veces lo dejaba en el cajón de su escritorio. El Shinigami tiró la bandeja ahora vacía sobre su hombro, el pastel había caído mucho mejor que el alma de Minato años antes, y se encogió de hombros descuidadamente. Descubrirás que sé muchas cosas, eso incluido. No ha habido un alma muerta en la historia humana que mis manos no hayan envuelto. Los muertos hablan, y de Minato hablan a menudo. Algunos dicen cruel, otros dicen amable, pero la intención detrás de las acciones humanas no tiene importancia para un ser como yo. La carnicería que dejó atrás, por otro lado, está decididamente dentro de mi ámbito. Entonces, para responder a tu aburrida pregunta, sí, lo envié. Me imagino que ya tengo algunas extremidades esperándome en mi oficina. ¿Alguna vez has comido estofado de extremidades desmembradas? Es una receta familiar. Jiraiya se estremeció ante el pronunciamiento del Shinigami, aunque le molestó lo tentador que sonaba el guiso. Conocía bastante bien el lado oscuro de su aprendiz, y ahora ver al dios de la muerte usarlo para sus propios fines era particularmente desconcertante. ¿Había alguien que no fuera el peón del Shinigami? Jiraiya lo dudaba. A unos metros de Jiraiya, algo más que comer niños muertos, finalmente se dio cuenta de Rin. Oye, ¿a dónde fue Obito? El Shinigami se volvió hacia ella con la sonrisa más sincera que jamás le había dado a nadie. Estoy tan contento de que hayas preguntado eso. Con Minato. Minato se encontró en medio de un vasto jardín que se habría visto perfectamente en el lugar frente a un castillo de cuento de hadas. Minato miró a su alrededor y vio a su derecha un enorme y majestuoso castillo. Por una vez, la otra vida tenía un poco de sentido. Minato se dirigió hacia el castillo mientras contemplaba el paisaje con su visión periférica. Había bastantes fuentes esparcidas por el terreno, cada una con una especie de estatua de ángel dentro. No sabía si esto hablaba de los gustos de la nueva vida o si simplemente se apegaban a las cosas de los libros, pero Minato sintió la extraña necesidad de no parpadear en presencia de los ángeles de piedra. Minato no sabía que había un nuevo dios a cargo de la vida hasta que Avarice se lo dijo. Sin embargo, no les iba a dar a sus enemigos más tiempo para planear solo porque lo tomaron por sorpresa. Después de una breve caminata, Minato se encontró frente a las puertas del castillo y miró a dos hombres con trajes que no podrían haberse parecido más a guardias de seguridad si lo hubieran intentado. Por favor, quítele todas las armas, dijo el de la izquierda. Minato les dio una sonrisa plástica. Por supuesto. Minato metió la mano en su capa y de repente cientos de kunai cayeron y resonaron en el piso de abajo. Después de que el último kunai había caído, sacó un par de katanas enfundadas de su lado izquierdo y las arrojó sobre la pila. Luego se separó con una pila de 10 pulgadas de notas explosivas que arrojó casualmente sobre su hombro. Durante los siguientes 5 minutos, una variedad de bombas, alambre de púas y diversos objetos puntiagudos se encontraron en el suelo a su alrededor. Cuando terminó, Minato arqueó una ceja y relajó su postura. Incluso la cabeza cortada en su mano derecha pareció relajarse, de alguna manera. Expresa tu razón para visitar a Life, dijo el de la derecha, cauteloso. Minato arrojó la cabeza de Avarice entre ellos. Muerte. Un momento después, Minato les hundió el cráneo a ambos con los puños antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar. Parece que olvidé un par de armas. Ups. El rubio miró la puerta frente a él y sin apenas esfuerzo la abrió de una patada. El sonido de la puerta sonó y en poco tiempo varios guardias lo rodearon con lo que supuso pasaba por miradas amenazadoras. ¡Alto ahí! Uno gritó. No llegarás más lejos que esto. Minato gruñó. No valían la pena su tiempo. Tan pronto como el pensamiento pasó por su mente, un aura oscura lo envolvió antes de expandirse hacia afuera rápidamente y colapsar una vez más sobre él. Donde antes había guardias, ahora no había más que esqueletos que pronto cayeron al suelo, tan inútiles en la muerte como lo habían sido en la vida. Un tipo podría acostumbrarse a este tipo de poder, murmuró Minato mientras continuaba. Mientras tanto, Kurama estaba teniendo un ataque de pánico como nunca se había visto. Ella entendió que después de la pérdida de su esposa, Minato se iba a desquiciar, pero esto iba más allá de todo lo que podría haber predicho. Minato era un buen hombre, pero su alma se estaba corroyendo por lo que fuera que había en la daga del Shinigami. Ella gritó su nombre, tratando desesperadamente de llamar su atención. Después de un tiempo, y algunos esqueletos más después, Minato escuchó a Kurama decir su nombre muy débilmente.
¿Sí? Minato, ¿tienes alguna idea de lo que te está haciendo el núcleo de la daga? Preguntó Kurama. Se está multiplicando dentro de mi alma, echando raíces y destruyendo cada parte de mí rápidamente. Cuando esté hecho, no seré más que una cáscara carbonizada de un alma, incapaz de vagar por el más allá nunca más, respondió Minato. Mira. No tienes idea de que, Kurama se detuvo al ver lo que había dicho. Eso es, exactamente correcto. ¿Oh Minato, lo sabías? Preguntó en estado de shock. Hice lo que tenía que hacer. No te preocupes, me aseguraré de que salgas bien, le aseguró Minato. El rostro de Kurama se contrajo de ira. Eso no es lo que me preocupa, Minato cortó el vínculo entre ellos antes de que pudiera decir más. Era mejor así. No pasó mucho tiempo después de que la conversación terminó antes de que Minato encontrara a un hombre con gafas de sol apoyado contra puertas dobles que parecían conducir al salón del trono del castillo. Muévete, ordenó Minato. El hombre pateó desde la puerta y se puso firme antes de quitarse las gafas de sol. Me temo que no puedo hacer eso. Este castillo ha sido asediado por muchos enemigos antes, y ninguno me ha pasado todavía. Descubrirás que no soy como los guardias comunes que has enfrentado hasta ahora. Mi alma ha sido mejorado con el único propósito de brindar protección al dios de la vida. Aquí, realizando esa tarea, estoy en mi punto más fuerte. Un escudo impenetrable, un muro del más alto calibre. Tú. No. No. Pasarás. Está bien, dijo Minato antes de formar un Rasengan en su mano derecha y empujarlo en la cara del chico. El cuerpo del hombre colapsó en nada más que sangre y tripas. Inmediatamente después de terminar con el imitador de Gandalf, la bola giratoria se estrelló contra las puertas y las destruyó también. Sin molestarse en quitarse la sangre, Minato pasó por encima de una de las pilas más grandes de entrañas y se dirigió al interior de la habitación. Minato no pudo ocultar la sorpresa en su rostro cuando descubrió lo que le esperaba dentro. Notas a pie de página. 1. La versión no suave de eso involucró ácido y el área de la entrepierna de Orochimaru. Está bien, yo también vomité un poco. 2. Porque realmente no tenía ganas de decir que se veía amargado allí. ¿Por qué una docena? No lo sé, simplemente se sintió bien. 3. Una idea que pensó el Shinigami mientras estaba sentado en la parte de atrás de esa escuela, muchos capítulos atrás. Los niños no solo estaban debajo de su piel ahora, sino también en su estómago. 4. La avellana, como todos saben, es rica en varios tipos de vitamina B. El Shinigami comenzó su guerra contra esa vitamina específica hace muchos años, fin del capítulo, gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.